En Conversaciones Íntimas con la doctora Lilian Fonder tenemos el gusto de compartir en este momento con Glenis Checo. Glenis Checo es feminista, abogada y sobre todo amiga de este espacio íntimo de nosotros aquí en esta conversación sobre las tres causales. Glenis, tú que has tenido tanto trabajo con estas tres causales desde hace más de una década, ¿cómo ponemos en nuestro país, con una constitución que en su artículo 37 defiende la vida desde la concepción hasta la muerte, despenalizar el aborto en estos tres casos específicos, que es la pregunta reincidente de los grupos conservadores y sobre todo de aquellos que se oponen a que las mujeres podamos decidir? Esa es una excelente pregunta. Mira, el marco constitucional dominicano, ese artículo 37, que dice que la vida se protege desde la concepción hasta la muerte natural, no es obstáculo para la despenalización del aborto. Punto. No es obstáculo porque el derecho, o sea, hay que entender que la Constitución es, tú misma me lo dijiste el otro día, la Constitución es un contrato social, es un pacto que regula las relaciones, el marco de relacionamiento aquí en el país. Entonces, cada derecho que esté en la Constitución necesita una ley que lo haga operativo. Entonces, la Constitución protege la dignidad, protege la vida, la igualdad, la libertad de expresión, la libertad de información, pero ¿eso qué significa en concreto? ¿Qué significa en mi día a día? Hay que desarrollarlo a través de leyes y a través del trabajo que hacen los jueces y juezas. Entonces, la Constitución dice que se protege la vida, pero al legislador le compete decidir cómo se protege la vida. Entonces, la cuestión no es la pregunta no es si la Constitución protege o no la vida desde la concepción, es cómo lo va a hacer. ¿Cómo va a proteger la vida desde la concepción? A través del cuerpo de la mujer embarazada. Entonces, ¿quién es el titular del derecho? Es decir, la propietaria del derecho, la mujer embarazada. O sea, no es la Constitución ni las leyes. No, la Constitución. No es el Código Penal. No, claro, porque son... digamos, esa es una excelente puntualización. Déjame entonces hacer una pausa. Como la Constitución no te dice cómo, la Constitución te dice, en República Dominicana la vida hay que protegerla. Desde la concepción. Desde la concepción hasta la muerte natural. Pero ahí no hay un cómo. No. Entonces, el Congreso, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, tienen que decidir, cada uno en su ámbito de competencia, el cómo. El legislador puede decidir proteger la vida con todos los recursos que tiene. Cuando digo legislador, digo diputados y senadoras y diputadas. Entonces, el derecho penal es un recurso dentro de muchos. La Constitución no dice, se protege la vida desde la concepción hasta la muerte a través del derecho penal y solo a través del derecho penal. Eso no lo dice. Una capite, cuando hablamos de derecho penal, estamos hablando del Código Penal. Exactamente, del Código Penal, que es lo que se está discutiendo en este país. O sea, no dice la Constitución que es ahí que se va a defender la vida. No. El Código Penal, además, hay que tener claro, el derecho penal es el derecho de la pena, de la sanción. El de tú haces algo y yo te castigo. Entonces, el derecho penal es lo que en derecho se llama el recurso legítimo a la violencia. Cuando los ciudadanos y ciudadanas le damos el poder al Congreso, al Congreso Nacional, al Poder Ejecutivo para establecer sanciones, le estamos diciendo, yo te otorgo un trozo de mi libertad y yo voy a permitir que bajo ciertas circunstancias tú me prives de mi libertad, tú me prives de mis derechos de ciudadanía, tú me encierres. Yo acepto eso dentro de mi pacto social. Si yo transgredo una norma, yo voy a aceptar ser sancionado. Ahora, yo no voy a aceptar esa sanción de cualquier manera. Lo primero que hay que establecer es si mi conducta efectivamente hace daño, es dañina. Y segundo, la pena, la sanción tiene que ser proporcional al acto cometido. Entonces, como es tanto lo que uno cede, cuando los ciudadanos le damos el poder al Congreso de dictar leyes penales, hay una condición para que lo haga. Tiene que ser el último recurso. Los estados democráticos solamente pueden utilizar el derecho penal, es decir, la violencia legítima,
mandarme la policía, el fiscal, meterme preso, quitarme de mis derechos, incluso quitarme el derecho de ver a mi familia, de ir a la universidad, pero estoy preso. Cuando yo lo hago, tú tienes que darme una muy buena razón. El fin que tú persigues tiene que ser legítimo, pero ese medio tiene que ser proporcional. Y tienes que justificar que es el único medio posible, porque es un medio muy violento, en manos del Estado, que tiene toda la fuerza pública. Entonces, en el caso del aborto, más bien, en el caso de cualquier delito, eso se logra porque la ciudadanía tiene un consenso tácito de que hay ciertas conductas que no pueden ser permitidas y deben ser castigadas. Por ejemplo, violencia contra la mujer. No hay discusión. Uno puede discutir el medio, pero en este país ya hemos llegado a un punto en que eso no es discusión. Está mal. Lo que antes era un tratamiento cultural, déjame decirte que todavía hoy en día se considera cultural el incesto. Cuando tuve la oportunidad de dirigir materno-infantil, recuerdo que insistí en que una niña, sobre todo menor de 12 años, para poner una cifra, llegara embarazada, se considerara un delito, como dice nuestra legislación. Y la respuesta fue, eso es un tema cultural. Exacto. Quiero aprovechar y leer una frase, esto es una frase nada más, de este libro que quiero invitar a todas y a todos a que lo lean, Lo voy a leer. de Cristina Fallarás, El Evangelio según María Magdalena, porque es la mirada a través de una mujer de nuestra Biblia. Y nuestra Biblia, aunque hablamos también de las Biblias, pues normalmente, primero, han sido escritas por hombres, interpretadas por hombres, y la mitad de la población no sale. Entonces, bueno, pues ya a partir de ahí podemos ver que está faltando algo de la realidad, o que la realidad no es completa, para dejarlo políticamente correcto. Entonces, como estamos hablando del cuerpo, y estamos hablando de la vida, y estamos hablando de la legislación, yo quiero invitarte e invitar a todos a oír esta frase. Tratar con cuerpos te enseña que el castigo y la venganza se escriben sobre ellos, como la decadencia, la perversión y el poder. Esa frase es genial. Yo me voy a comprar ese libro. La perversión y el poder se escriben sobre el cuerpo, y en el cuerpo de las mujeres han escrito la vergüenza y han escrito la culpa y la repugnancia. Y hasta ahora la decisión de la vida, y también nos han negado el derecho a vivir. Como en otros países, Glenny, tú que tienes tanta experiencia, países que pertenecen a la misma cultura judio-cristiana que nosotros, países, qué sé yo, como Colombia, como Argentina, como México, bueno, Perú, Chile, que es de los últimos que lo tuvo más difícil, pero lo logró. No te voy a hablar de Puerto Rico y Cuba, que son nuestros vecinos, pero pertenecen a otras realidades políticas, vamos a decir, pero todos los otros países, con excepción de los que son más pobres, ¿cómo han logrado la despenalización del aborto? Como mínimo en las 3 causales. Si somos hermanos en cultura, países como Panamá, que más parecido a Panamá no podemos ser. Entonces, tú ves un panameño y un dominicano o dominicana, y tenemos mucha similitud, hasta en la música. Venezuela, o sea, tenemos tantos países que compartimos la cultura y que han logrado despenalizar el aborto como mínimo en las 3 causales. ¿Cómo lo logran? Con sus constituciones, con sus códigos legales, pero siempre defendiendo la vida de las mujeres. Tienen marcos legales muy similares a República Dominicana, muy similares, y se cambian porque el derecho va cambiando con el tiempo. O sea, eso que decías ahorita de que es cultural, lo que nosotros entendemos por una conducta incorrecta, por un delito, esa noción va cambiando y se va modificando. Entonces, con los cambios generacionales y a través de las luchas de las mujeres, se ha alcanzado un entendimiento de que la maternidad pertenece al proyecto de vida. O sea, eso es un ámbito del proyecto de vida. Las personas, todo ser humano tiene derecho a decidir si quiere o no quiere tener hijos, cuándo los va a tener, cómo los va a tener y qué número de hijos tiene. Y eso es un estándar de derecho para América Latina y para casi todo el mundo. A partir de ahí, entonces, nuestra concepción del aborto como delito ha ido cambiando, y ha ido cambiando en todos los países. En América Latina tú tienes un mapa muy diverso. Tú tienes países como Uruguay y Argentina, en donde hay despenalización del aborto por plazos, en donde hasta la semana 14
la mujer puede solicitar la interrupción del embarazo. Y tú tienes otros países como Chile, para seguir tu ejemplo, en donde la despenalización es por causales. Chile, Colombia, Brasil comparten las mismas causales que aquí se están demandando: peligro para la vida, para la salud, violación, incesto. Y hay otros países en donde están estas mismas causales, pero con algún tipo de precisión extra. Los países en donde no existe ninguna excepción son ya muy pocos: Honduras, Salvador, República Dominicana, Haití. Quedamos en una lista muy reducida de países pobres, de países que todos comparten no solamente niveles de pobreza altos, comparten niveles de pobreza multidimensional altos y una brecha de género, es decir, la distancia entre hombres y mujeres es enorme, es decir, una distancia entre hombres y mujeres que es oceánica. También comparten, desde el punto de vista de salud, una alta tasa de mortalidad materna, claro, una alta tasa de embarazo en adolescentes y el incesto como algo, vamos a decir, permitido, porque no tiene una penalización necesariamente. No tiene una sanción social. Hay que tomar en cuenta una cosa: los países con las legislaciones más restrictivas en aborto son los países que tienen más bajo desempeño en derechos sexuales y reproductivos, todo lo que tú acabas de decir. Y eso es porque están relacionados. En general, en los países donde está penalizado el aborto, sin excepciones, no hay acceso a educación sexual integral. Ese es el caso de República Dominicana. No hay acceso a información sobre planificación y anticoncepción. Por lo menos no información que sea accesible para todo el mundo en todas partes del país a cualquier edad. No hay tampoco acceso garantizado a métodos de planificación y anticonceptivos a lo largo de toda la vida reproductiva. Son países además en donde los niveles de violencia contra la mujer son altos, por lo tanto el control sobre la propia sexualidad es bajo, porque claro, la sexualidad de la mujer responde a la violencia del hombre que la gobierne. Con lo cual hablar aquí de maternidad, hay que decir que la tasa de embarazos no planificados es altísima, supera el 50%. Embarazo por violaciones también y embarazo en niñas. O sea, compartimos dentro de esa condición sociopolítica los peores estándares. Claro, pero dentro de una definición de violación que hay que entender que es muy restrictiva, porque hay que identificar aquí qué es violación. Muchos niveles de violación conyugal, es decir, violación por parte de la pareja conviviente, porque en una relación de maltrato no se puede hablar de relaciones sexuales con consentimiento. Una alta tasa de embarazo en adolescente por parte de hombres adultos, que siempre es violación, con una alta tasa de incesto, padrastros, hermanos, otros familiares o parejas o personas cercanas a la familia. Entonces, todo eso indica que las mujeres en este país tenemos un control muy, muy bajo sobre nuestro potencial reproductivo. Sobre nuestro cuerpo. Y sobre nuestro destino, sobre y la capacidad destino para decidir. Claro, porque si el embarazo es algo que siempre te sobreviene, que es externo a ti, que siempre es impuesto, eso condiciona tu vida completa. Porque el embarazo, una de las cosas más curiosas del aborto como delito es que el aborto es el único delito en todo el derecho penal que impone un proyecto de vida. Es decir, no solamente sanciona un acto, sino que te impone una obligación. Si a una persona se la castiga por robo, se la castiga por robo, cumple su condena y sale para afuera. Si a ti se te condena por aborto, a ti lo que se te está condenando realmente es el hecho de no haber querido ser madre. O sea, es un delito persuasivo que quiere imponerte un tipo de conducta, un tipo de proyecto de vida. Eso no pasa con ninguna otra figura. Y por supuesto, es algo que es exclusivo de las mujeres. Solamente a las mujeres se nos impone un destino y se nos impone a través del recurso más violento que tiene el Estado, a través de la fuerza pública y de la amenaza de prisión. Eso es una discriminación de género tan clara que a veces yo me pregunto que por qué la estamos hablando. Conocemos el caso de Esperancita, la niña de 16 años con leucemia, que no se le dio el tratamiento ni oportuno ni adecuado porque estaba embarazada. Eso, bueno, fue custodiada por los grupos más conservadores y hoy Rosaura está sin hija y sin nieto o nieta, pero los grupos conservadores se lavan las manos, eso fue lo que Dios quiso
y ella no tuvo ni siquiera el derecho a poder recibir un tratamiento adecuado. Cuéntanos de tu experiencia trabajando con el caso de Esperancita. Mira, lo primero que hay que decir es que el Estado Dominicano está demandado internacionalmente, el caso está en la Comisión Interamericana, fue admitido por la Comisión Interamericana. La madre, que es la demandante, doña Rosa, demanda ante la Comisión Interamericana que el Estado sea hecho responsable por no haber prevenido la muerte de Rosaura Almonte y por no haber evitado todas las violaciones de derechos de que ella fue objeto. Hay que tomar en cuenta además que el hospital donde ella fallece es un hospital que presta servicio a funcionarios públicos. Entonces la responsabilidad del Estado es directa. A Rosaura y a su familia se le violentaron todos los derechos. El más evidente, el derecho a la vida. Ella está muerta. Ella está muerta con 16 años. Ella era una niña, con lo cual su interés superior nunca fue tomado en cuenta. A ella se le vulneraron todos los derechos que asisten a un paciente y eso lo conoces tú mejor que yo. Su madre y ella nunca fueron adecuadamente informadas. De hecho, su madre ha dado testimonio de que se informaba primero al cura y luego a ella, después de mucha insistencia. Ella se las mantuvo en la más completa oscuridad. En ningún momento a ella se le dio asistencia para el embarazo, previo a considerar la asistencia para el cáncer. Se le termina dando asistencia para el cáncer sin desembarazarla, lo que precipitó su muerte. En fin, hay una serie de circunstancias ahí que yo creo que ese caso es de manera muy penosa, muy emblemático de lo que la mujer y la niña en este país, a las indignidades a las que somos sometidas la mujer y la niña. Ese caso pone de manifiesto cómo se utiliza el cuerpo de una mujer como una incubadora y cómo se utiliza el cuerpo de una mujer para fines ajenos a los de ella misma. Porque ahí, sobre el cuerpo de ella, todo el mundo imprimió su agenda política. Empezando por los grupos conservadores, que la tomaron como un rehén. Como un rehén. Como un rehén total. Como un rehén, y la sacrificaron para ejemplificar el sacrificio materno. El sacrificio materno, porque en definitiva lo que te piden es que te inmoles. Que te inmoles. Que la maternidad te lleve a lo último de las consecuencias. Y si tú no quieres ser madre, te castigo. Yo espero que el Estado Dominicano sea condenado y muy condenado. ¿Cuáles serían esas repercusiones? Las repercusiones serían declarar al Estado responsable por violación de derechos humanos contra una ciudadana del Estado Dominicano, porque eso es lo que uno peticiona, es decir, que se haga responsable al Estado por no proteger los derechos de su ciudadana, de la persona a la que está obligado a proteger. Entonces, a partir de esa declaratoria, el Estado tiene que reparar, tiene que indemnizar, compensar, algo que no se compensa, porque la muerte de una hija no hay quien te la compense, y luego tiene que tomar medidas que garanticen la no repetición. Ahí quería puntualizar. Nos dicen que nosotros los médicos y las médicas podemos salvar la vida de las mujeres, que no pasa absolutamente nada, pero cuando tú estás en el hospital te ves de la mano atada. Ah, no, doctora, no se preocupe, cualquier cosa usted pone un abogado. ¿Qué tan fácil es eso en el ejercicio? Cuando tú asistes y ves diferentes casos y no vas a estar entre juicio y juicio, porque uno lo que es profesional de la salud, no abogado. La cuestión es que en el formato actual, lo único que podría hacer un médico es esperar. Bueno, ahora mismo no puede hacer nada. Ahora mismo tiene que quedarse de pie y no intervenir. Si el Código Penal se aprobara sin las causales, lo único que podría hacer el médico es esperar a que llegara una situación crítica. Y ante la situación crítica, ver qué puede hacer. Y si interviene un milagro, se salva a alguien. No sabemos quién. Entonces, lo que pasa con esto es que muere la mujer embarazada y muere el producto de la concepción. Generalmente. Y se quedan huérfanos los hijos que ella sí tiene. Entonces, lo que se le plantea a los médicos sin causales, en el nuevo código sin causales, en el caso de que salga sin causales, que espero que no, es que en los casos en donde un médico tiene una paciente que sabe que esa paciente hay que desembarazarla, ese es un embarazo que hay que interrumpir por diferentes razones,
el médico, en vez de poder tomar una medida a tiempo, cuando es menos gravoso para la salud y para la vida de la mujer, tendría que esperar al momento en que sea más difícil la intervención, exactamente. Cuando ya hay poca posibilidad de que viva. Cuando hay poca posibilidad de que viva. Entonces, claro, eso no es una solución para nadie y no es una solución para el personal médico. Y ojo, la penalización para el personal médico es más alta que para la mujer. O sea, este Código Penal va a castigar, en caso de que salga sin la causal, le va a castigar duramente al personal sanitario. Yo no soy personal sanitario, pero si fuera personal sanitario yo estaría adelante en el palacio protestando ahí, porque eso es hasta, no sé, como un legislador diciendo a un médico cómo tiene que actuar. ¿Y las penas cuánto subirían? No me acuerdo muy bien, pero sube como a 20 años, una cosa así. Es una pena altísima. Bueno. ¿Y las 3 causales van? Las 3 causales van.